Este programa incluye escenas de contenido explícito. Se recomienda discreción. Queremos creer que todo tiene una explicación. Que todo lo que ocurre en nuestro mundo, lo más insensato, lo más increíble, se puede explicar. Pero a veces ocurren cosas que escapan a la razón. Dos hermanos caen casi 50 pisos desde un rascacielos en Nueva York. Uno muere, pero el otro sobrevive. ¿Por qué? En el Valle de la Muerte, pareciera que las piedras se mueven a través del desierto por su propia cuenta. ¿Existe una explicación? Zapatillas deportivas están llegando a las playas de Vancouver con restos de pie humano en su interior. Por todo Estados Unidos, trozos de hielo del tamaño de pelotas de baloncesto están cayendo del cielo a una velocidad suficiente para matar. ¿Puede la ciencia e investigadores experimentados descubrir la verdad? O tal vez sería mejor preguntarnos si esto es creíble o increíble. Sin explicación. No resuelto. Desconocido. Un misterio. Creíble o increíble. De vez en cuando ocurren cosas que superan la comprensión lógica. Pero esto no significa que no haya una explicación científica. Solo hay que encontrarla. 7 de diciembre del 2007, Nueva York. Una ciudad donde ocurren milagros todos los días. Recuerdo que todos miramos hacia arriba y dijimos, no puede ser. Es algo que no puedo explicar. Esta es una historia con un clímax terrible que parece traicionar las leyes de la física. Comienza con dos hermanos, Alcides y Edgar Moreno. El 7 de diciembre es un día normal de trabajo para los hermanos. No es un trabajo que muchos harían voluntariamente. Alcides y Edgar trabajaban limpiando ventanas de edificios de gran altura. Su día comienza a más de 120 metros de altura, y ese día deben limpiar las ventanas de un apartamento del lado este del edificio. Sus vidas están sujetas a un complejo sistema de cables y poleas sobre el andamio. Lo que no saben es que están a segundos de un suceso que cambiará sus vidas para siempre. Esa mañana los dos limpiadores de ventanas se preparaban para descender en la plataforma. Preparaban su equipo en el techo del edificio. Tenían un balde con agua, tenían sus implementos y la plataforma estaba conectada a un brazo con motor eléctrico que los elevaba y que los mantenía sujetos. Ese sistema se había ocupado muchas veces antes. Fotos del lugar del accidente. Fotografías de ese día muestran que los hermanos habían sacado sus meriendas antes de posicionar la plataforma. Es de aproximadamente 7 metros de largo y de 76 centímetros de ancho y está diseñado para 2 trabajadores. Ellos colocaron la plataforma al costado del edificio y se subieron a ella. Cuando ellos se subieron a la plataforma, esta cedió inmediatamente. La plataforma cayó desde el piso 47 durante 6 segundos antes de impactar con el pavimento. Vi la conmoción. Había mucha gente alrededor del edificio gritando y señalando hacia arriba. El inspector de seguridad de Nueva York, Kevin Dillon, llega a la escena del accidente y es testigo de la tragedia. Había escombros por todas partes, desechos por todas partes. También había sangre. Edgar Moreno, de 30 años, muere en el impacto. Pero el paramédico Gary Smiley socorre a Alcides y ve algo tan incomprensible que lo recordará por el resto de su vida. Entramos al sector de los escombros porque dijeron que había un hombre ahí y empezamos a mover el metal y los escombros. Cuando lo vi por primera vez, él estaba sentado, sus manos estaban en el pecho. Me acerqué a tocarlo y él reaccionó. Eso nos sorprendió a todos porque ahí nos dimos cuenta de que ese hombre seguía vivo. Recuerdo que miramos hacia arriba e inmediatamente nos dijimos, no puede ser. Algo así es imposible. Un hermano está muerto y el otro milagrosamente seguía respirando. Una caída desde esa altura es como chocar un automóvil contra una pared de ladrillos a 177 kilómetros por hora. El impacto lo ha dejado con las costillas y las piernas fracturadas y con heridas graves en la columna. Permanece en coma durante 2 semanas, pero llega el día de Navidad.
I don't know what adjective you'd care to use. Unprecedented, extraordinary. If you are a believer in miracles, this would be one. Alcides le da a su esposa Rosario el mejor regalo de su vida. Ese día habló por primera vez desde el accidente. En menos de un mes sería dado de alta. I don't know what to tell you. I'm still in shock. Yo trabajé como paramédico en Nueva York por aproximadamente 25 años y nunca he visto a alguien caer desde esa altura y sobrevivir. Es realmente increíble. Y creo que Alcides tiene un ángel guardián. Caer más de 120 metros es realmente asombroso. La probabilidad sería 1 en millones y millones y millones para sobrevivir a una caída así. No puedo explicarme cómo pudo suceder. Asombroso, sí. Milagroso, quizás. ¿Pero será inexplicable la historia de Alcides Moreno? Para entender cómo una persona podría sobrevivir a una caída de 47 pisos, los investigadores empezaron con la causa del accidente. Según la evidencia recuperada desde la escena del accidente, la caída se produjo debido a 2 hechos simples y fatales. El primero fue protagonizado por los mismos hermanos Moreno. Si los trabajadores hubieran seguido todas las normas de seguridad, habrían quedado sujetos a sus cuerdas y colgando con vida a un costado del edificio. ¿Por qué los hermanos Moreno no fueron salvados por sus cuerdas de seguridad? Simplemente no las traían puestas. Foto del accidente. El segundo hecho tenía que ver con la posición del andamio. Una plataforma para limpiar ventanas tiene brazos que se conectan al techo, con 2 cables que deberían estar debidamente anclados con mecanismos de seguridad. Pero cuando analizaron las fotografías de los escombros, el investigador Richard Mendelson descubrió que algo no estaba bien. Aquí vemos una foto de uno de los seguros. Este es uno que recuperamos del sitio del suceso. Los seguros son artefactos diseñados para afirmar y sostener la cuerda de acero. Estos pequeños seguros son capaces de sostener los 771 kilogramos de la plataforma y del equipo de trabajo, pero solo si se aseguran correctamente. La causa principal del colapso de la plataforma fue que los seguros no fueron apretados lo suficiente. Y como no estaban asegurados, el peso agregado de los hermanos al subir a la plataforma fue suficiente para que fallara y cayera. Pero la forma en que los seguros fallaron fue clave para la supervivencia de Alcides. Muchos creen que los seguros de ambos lados fallaron casi al mismo tiempo. La plataforma entonces estaba más o menos horizontal cuando empezó a caer. Los 2 hombres pudieron mantenerse sobre ella durante la caída. El físico Brian Schwartz ha investigado cada detalle de esa caída y cree que la plataforma en sí pudo haber contribuido a la supervivencia de Alcides. Es un evento único. Si llegara a ocurrir otra vez, la probabilidad de sobrevivir sería muy baja. La plataforma tenía un área total de 5 metros cuadrados. Era suficientemente ancha. Lo que ocurre es que la resistencia del aire era bastante potente. La resistencia disminuyó la velocidad en casi 80 kilómetros por hora. Cuando los objetos caen, la resistencia del aire empuja hacia arriba en contra de la gravedad. Esto se llama fuerza de rozamiento o fricción. Si los hombres no hubiesen estado en la plataforma, hubieran impactado contra el piso a una velocidad cercana a los 177 kilómetros por hora. Pero como la fuerza de rozamiento estaba empujando la plataforma desde abajo, la velocidad disminuyó hasta unos 96 kilómetros por hora. Es mucho mejor que 177, pero 96 kilómetros por hora aún son suficientemente rápidos como para causar la muerte. La resistencia del aire por sí sola no puede explicar la sobrevivencia milagrosa de Alcides. Los investigadores siguieron buscando otra pieza del rompecabezas. En busca de una explicación, los investigadores encontraron evidencias de que Alcides Moreno se pudo salvar en los últimos segundos, justo cuando la plataforma se rompió antes de impactar contra el suelo. Lo que vemos aquí son huellas y algo de daño al parapeto de una de las ventanas, y también una marca que atraviesa el costado del edificio. Y es aquí donde pensamos que la plataforma hizo contacto con el edificio del lado. Pudo haber sido justo en ese momento cuando el impacto arrojó a Edgar Moreno de la plataforma, causándole la muerte. Sabemos que Alcides se mantuvo en la plataforma y que ésta disminuyó su velocidad antes de llegar al pavimento.
La caída se dio de tal forma que los costados de la plataforma hicieron contacto con los edificios de la calle de acceso. Entonces, el aterrizaje fue más largo y más suave que un impacto directo al pavimento. Los investigadores creen que gran parte del misterio tiene explicación en el momento exacto del impacto. En el último segundo, la plataforma chocó contra una pared y se dobló por la mitad al llegar a la calle de acceso. Cuando la plataforma chocó con el edificio y con esa pared, colapsó en forma de V. La caída de Alcides fue amortiguada cuando la plataforma se colapsó en una V. Esto disminuyó la fuerza del impacto, pero asombrosamente la plataforma lo protegió además de otra manera. Siempre he sido un fanático de las carreras de automóviles. Yo crecí junto a mi familia viendo estas carreras, en donde el automóvil se vuelca y se quema y de repente ves una mano que entra para soltar el cinturón de seguridad y un hombre sale caminando del choque y tú te rascas la cabeza y dices, ¿cómo sobrevivió a eso? Creo que fue exactamente así como pasó. Estoy seguro de que la plataforma se convirtió en una jaula que protegió su cuerpo. Es algo que el paramédico Gary Smiley confirmó cuando vio a Alcides por primera vez. La plataforma impactó contra el muro de contención, se dobló por la mitad y él quedó dentro de una especie de bolsillo que pudo absorber la energía. La plataforma actuó como una especie de resorte y amortiguó la caída. En el momento exacto del impacto, la cabeza y las extremidades de Alcides fueron protegidas cuando la plataforma lo cubrió como una jaula de protección. Al final fue la misma plataforma con los seguros defectuosos que causaron el accidente la que pudo haber protegido a Alcides de su propia muerte. Pero este no es el fin de la historia. Cuando los rescatistas llegaron a Alcides, no podían creer lo que habían encontrado. La última pieza del rompecabezas tal vez esté en que Alcides fue encontrado en posición fetal. La fuerza del impacto se distribuyó por el cuerpo entero y entonces la fuerza que recibió cada parte fue menor que si el impacto hubiera afectado a la cabeza o los pies primero. Había 47 pisos de cables y cuerdas que habían caído en el sector. Había escombros en un gran radio. Y él estaba como si lo hubieran colocado justo en el centro de todo ese desorden. Bueno, probablemente estaba en el lugar exacto para poder sobrevivir. Lo que parecía ser un milagro fue, al fin, un hecho absolutamente explicable. La evidencia demuestra que Alcides sobrevivió gracias a una fórmula que incluyó la buena suerte junto a las leyes físicas. Esto es, ¿creíble o increíble? La caída más alta a la que un ser humano ha sobrevivido sin paracaídas es de 10.000 metros. Valle de la Muerte, California. Aquí en este escabroso, caluroso y mortal terreno, trabajan fuerzas misteriosas. Por suelos planos, se mueven rocas, al parecer por su propia cuenta. Este fenómeno, extraño e improbable, lleva más de 60 años sin explicación. Hoy, creíble o increíble, examina una nueva teoría. El misterio ocurre a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, en un lago seco de 4 kilómetros llamado Racetrack Playa. La playa está rodeada de montañas y en ella se encuentran cientos de fragmentos rocosos, desde piedras pequeñas hasta grandes rocas de más de 300 kilogramos, y todas ellas se deslizan en muchas direcciones, cubriendo distancias de hasta 1,5 kilómetros. Dejan caminos y huellas que demuestran sus extraños recorridos. El guardaparque Bob Greenberg sabe que las rocas a su cuidado se están deslizando, pero ni él ni ningún otro las ha visto moverse. Bueno, la gente trata de evitar el lugar. El clima es muy difícil. Hay que soportar vientos fuertes de 160 kilómetros por hora. Además, hace mucho frío ahí. Últimamente hemos estado usando cámaras de video, pero el clima las destruye. O alguien se las lleva a su casa. Pero las preguntas siguen. ¿Qué tan rápido se mueven? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo es posible que objetos inanimados se muevan?
A lo largo del tiempo han surgido muchas teorías absurdas. El guardaparque Greenberg las ha escuchado todas. Algunas personas dicen que los mismos guardaparques salen a moverlas. Increíble. No hacemos eso, no. Yo supongo que alguien podría salir y lograr un montaje, pero tendrían que estar muy motivados para hacer eso. Voy a suponer que este es un graffiti. Aunque hay muchas teorías absurdas, el misterio también atrae a los científicos. La geóloga doctora Paula Messina lleva años estudiando las piedras de Racetrack Playa y teorizando acerca de sus movimientos. Ella cree que la respuesta podría tener algo que ver con los extraños flujos de viento del Valle de la Muerte. Podemos ver que este lugar es como un mosaico de microclimas. Observamos que en un sector la velocidad del viento llega a ser hasta 6 veces más que en otro sector. Estos vientos locales pueden alcanzar los 144 kilómetros por hora gracias a los cañones angostos y pasos montañosos del valle, que restringen y aceleran dramáticamente el flujo del viento. El aire es un fluido y hay ciertas reglas que rigen los fluidos. Y una de ellas es que cuando uno restringe el paso de un fluido, este se acelera. Es como cuando ponemos el dedo al final de una manguera. El agua sale mucho más rápido que cuando uno deja que el agua salga por su cuenta. Y en el racetrack hay 2 corredores topográficos. Son grietas, son como pasos montañosos. Y el aire viene del oeste hacia el este, que es el movimiento más común aquí en el suroeste. Y sale de un lugar que se llama Valle Salino, pero tiene que entrar a 1 o 2 de estos corredores para llegar hasta Racetrack. Entonces creo que el aire se mueve bastante rápido al salir de estos 2 corredores y esto aumenta la velocidad del viento al llegar al Racetrack. ¿Es posible que las rocas de Racetrack Playa se deslicen por el suelo desierto gracias a un túnel natural de viento? ¡Wow! Esta teoría jamás ha sido puesta a prueba en un laboratorio hasta ahora. Bruce Borroman es un profesor de ciencias con pasión por las rocas. Esta me la guardo. Especialmente con estas rocas navegantes. Borroman lleva muchos años detrás de la teoría del viento. Ahora está listo para hacer la prueba. Intentará recrear las condiciones atmosféricas del Valle de la Muerte con un túnel de viento. Me parecía que era una explicación bastante lógica tomar lo que ocurre en la naturaleza y llevarlo a una pequeña escala. Como es imposible llevar al desierto un túnel de viento bien calibrado, Borroman ha traído el desierto al túnel de viento. Esta es una mezcla de arena y arcilla. Anoche la colocamos en esta superficie y al evaporarse el agua, la arcilla se secó y se fragmentó. Es lo mismo que se ve cuando uno visita Racetrack Playa. Después de haber creado una superficie perfectamente seca, lisa y fragmentada, Borroman agrega las rocas, cuyos pesos están entre 0,5 y 9 kilogramos. Ya estamos listos para encender esto. Que se deslicen las rocas. Rock and roll. Ahí vamos. ¿Cuál es la velocidad ahora? 80 kilómetros por hora. ¿Alguien está viendo algún movimiento? Ahí va una. 96, ahí va la roca número 1. Incluso con vientos que superan los 112 kilómetros por hora, el experimento queda inconcluso. Las rocas ruedan, pero necesitan deslizarse para dejar el tipo de huella que se busca. Y además las únicas rocas que se mueven son las más pequeñas. Las rocas más grandes, como las de Racetrack Playa, no se movieron. Hay algo que falta. De regreso en Racetrack Playa, el guardaparques Bob cree tener la respuesta. Necesitas rocas, viento y una especie de lubricante. A primera vista, un desierto árido ofrece poco en cuanto a lubricantes. Pero cuando las estaciones cambian, también cambia Racetrack Playa. Aquí estamos en invierno y la temperatura es bastante baja. De hecho, ahora ha estado lloviendo. Este lugar recibe poca lluvia durante todo el año. Así es que estamos viendo un evento importante en cuanto al clima aquí en el Valle de la Muerte. Y con estas lluvias, el lago, que normalmente está seco, recibe agua de nuevo. Entonces Borroman suma otra variable: agua.
Lo que estamos haciendo ahora es tratar de recrear las condiciones fluviales de Racetrack Playa. Con una pequeña cantidad de agua, las piedras se mueven. Ahora estamos a 80. Ahí va una. Ahí va. Está rodando. Aquí va la número 2. La 2 se está moviendo. Sí. Y también la 4. Ahí va la 4. Logramos deslizar la 2 y la 4 con 112 kilómetros por hora. Ahora va casi patinando. Aún agregando agua, la teoría del viento es dudosa. Pero tal vez el clima extremo del Valle de la Muerte esconde la respuesta. En el invierno, la temperatura nocturna de Racetrack Playa baja de muy caliente a congelada. Toda el agua que se encuentra en la superficie se congela. Ahora, gracias a que la doctora Messina estuvo una tarde viendo un deporte de invierno, cree que ha encontrado la respuesta. Años atrás, en las Olimpiadas de invierno, vi por primera vez el deporte curling. Fue como un momento revelador. Pensé en las rocas. Pensé que era interesante ver que algo se podía mover tan fácilmente cuando hay poca fricción. En el deporte curling, una roca de granito de 18 kilogramos es empujada sobre el hielo hacia un blanco. La delgada capa de agua que se forma en la superficie del hielo reduce la fricción y esto facilita el movimiento de la roca. ¿Estarán las rocas navegantes del Valle de la Muerte actuando de la misma forma? Para descubrirlo, Borroman baja el nivel de fricción, convirtiendo la superficie fragmentada en una improvisada cancha de curling. Lo que intentamos simular aquí es un diluvio en la zona, con temperaturas bajo cero, con una superficie congelada y cubierta con una delgada capa de agua. Y vamos a hacer la prueba igual que antes. 48. 72. Ahí va la 1. Sí, la 1 a 72. Se desliza la 3. Ahí va la roca 3. Teníamos la 1. Es perfecto. Se está deslizando. Ahí va la número 3. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Es la 2 la que no se mueve. Ah, nos faltó solamente una. Con una capa delgada de barro por sobre el hielo, las rocas se deslizan sin esfuerzo cuando se simulan vientos de velocidades conocidas en el Valle de la Muerte, dejando huellas en el barro idénticas a las que se encuentran en Racetrack Playa. Si las condiciones perfectas se producen en la naturaleza y si todos los componentes se juntan en proporciones adecuadas, esto funciona. Esto sucede. Es una explicación lógica, no es un misterio. Pero un misterio persiste. Algunas huellas son tan onduladas que ni los túneles de viento pueden explicar su trayectoria errática. No quiero filosofar, pero es como, claro, siempre va a haber un misterio. Y cuando ya no haya más misterios, la vida va a ser aburrida. ¿No crees? En el 2010, un terremoto en Chile deslizó la ciudad de Concepción 3 metros hacia el oeste. En Estados Unidos, objetos no identificados han empezado a caer desde cielos despejados con consecuencias destructivas y potencialmente fatales. El origen de estos misiles es un misterio contemporáneo. Lo que sí está claro es que pueden caer en cualquier lugar y en cualquier momento. En noviembre del 2009, en el pequeño pueblo de Brush, Colorado, Tunnel Hagan se encontraba tranquila en su casa. Detrás de mí está mi casa. El día sábado por la mañana mi hija y yo nos levantamos y estábamos haciendo cosas del día sábado, relajándonos. Había ido a usar la computadora que está justo fuera de la cocina. Estaba todo en calma, tomaba mi café. Daniel no sabía que la calma de esa mañana sería interrumpida de una manera tan terrible. Estaba cerca de la cocina cuando escuché un ruido muy fuerte como una explosión. Me levanté y pensé que iba a ver por la ventana algo terrible. Después miré hacia la izquierda en dirección hacia la cocina. Y en ese momento la cocina fue destrozada. Tenía soportes colgando, el techo derrumbado. Fue increíble. Donde estaba sentada en la computadora, a unos pocos metros de la cocina, habían caído vigas y clavos y cosas justo donde estaba sentada. Tuvimos mucha suerte de no habernos lastimado estando ahí.
Registro de video. Yo estaba en shock, no podía hablar. Estaba demasiado alterada incluso para sentir algo de miedo. Mi hija estaba histérica, salió de la casa gritando, llorando. Ella salió muy rápido de la casa. En ese momento no sabía si era seguro quedarse ahí. No sabía si había alguna fuga de gas o algo así. Y si algo más iba a explotar. Estaba básicamente en shock. No sabía qué hacer en ese momento. Estaba completamente choqueada. Inicialmente, Daniel piensa que fue una explosión causada por un escape de gas, pero cuando un inspector investiga el hecho, encuentra algo realmente extraordinario. El hombre dijo, ¿sabes? No fue una explosión la que tuviste, sino que algo chocó contra la casa. Cuando empezamos a buscar en la cocina fue cuando vimos un gran pedazo de hielo del tamaño de una bola de boliche. Cuando vi el pedazo grande de hielo, no lo asocié inmediatamente con la explosión. Para mí fue, ¡oh, qué raro! ¿Por qué había hielo en medio de los destrozos de mi cocina? Entonces no asocié las dos cosas. Fue cuando vinieron los bomberos que comencé a entender lo que había ocurrido en mi casa. Una enorme bola de hielo había chocado contra la casa de Daniel. Pero esto no era un caso aislado. Durante la última década, hubo muchos reportes de bombas de hielo. En el 2007, un trozo de hielo del tamaño de una pelota de baloncesto impactó contra un automóvil deportivo en Tampa. La fuerza del impacto fue tan grande que el vehículo casi fue destrozado por completo. Afortunadamente, no había nadie adentro. ¿De dónde vienen estos trozos de hielo del tamaño de una pelota de baloncesto o incluso más grandes? Para ayudar a encontrar la respuesta, los investigadores de la Universidad Técnica de Texas recrearán la invasión de hielo. Ellos esperan determinar la velocidad de las bombas de hielo y la altitud de su origen. Una gran bola de hielo choca contra el techo de una casa en Colorado. Para descubrir de dónde vino, los investigadores de la Universidad Técnica de Texas intentarán recrear el impacto. En esta prueba, un trozo de hielo de más de 2 kilogramos será disparado a una velocidad terminal de 177 kilómetros por hora. Velocidad terminal es la velocidad más rápida que un objeto puede alcanzar en el aire. 2,3 kilos, 177 kilómetros por hora. Esto simula la rapidez de una bola de hielo del tamaño de un melón, cayendo desde 600 metros. No entrar con la luz encendida. Despejen. 3, 2, 1. Visto en cámara lenta, los trozos de hielo penetran el techo como una bala. Pero no se acerca en nada al daño que hemos visto en el techo de la casa de Daniel. Para crear ese nivel de destrucción, se estima que las bolas de hielo que cayeron en el techo de la casa de Daniel eran del tamaño de una pelota de baloncesto, pesando alrededor de 9 kilogramos. Entonces su velocidad terminal sería aproximadamente de 241 kilómetros por hora. Pero la prueba es solo parcialmente exitosa. No determina la altura desde la que cae el hielo. Buscando en el cielo, se podría encontrar la solución al misterio de las bombas de hielo. La primera respuesta, y la más obvia, es que son granizos que se forman en nubes de tormentas eléctricas a miles de metros de altura. Los granizos pueden causar serios daños. En el 2007, piedras de granizos del tamaño de pelotas de béisbol cayeron sobre Edmonton, Alberta. Las tormentas eléctricas son una de las más violentas y espectaculares fuerzas de la naturaleza. Esto está lejos de las condiciones que recuerdan los residentes de Vancouver cuando cayeron varias bombas de hielo en su vecindario. Sin duda fue la cosa más extraña y fascinante que he visto en toda mi vida. Era un viernes en la tarde, caluroso y muy soleado. Estaba cortando el césped y escuché lo que fue un ruido muy fuerte, parecido al de una bala, o más bien como el de un trueno resonando en mis oídos. Y miro hacia arriba y veo algo que está cayendo a una gran velocidad, bajando hacia mí. Podía ver que parecía un gran pedazo de roca muy grande, una gran roca.
y con una estela de polvo blanco o humo detrás de ella. Yo no sabía lo que era eso. No tenía sentido porque estaba soleado. Hacía mucho calor. No había ninguna nube. En el caso de Daniel Hagan, el origen de las bombas de hielo también era un misterio. Era una mañana totalmente despejada. Esto descarta que sean granizos. ¿Pero qué otra cosa puede causar que un pedazo grande de hielo caiga del cielo en un clima despejado? Si las bombas de hielo no son granizos gigantes, ¿serán entonces hechas por el hombre? La industria aeronáutica tiene una larga historia de problemas con hielo. Ha habido muchos accidentes causados por el hielo en los aviones. Entonces, el hielo y el volar con hielo es una preocupación importante y un factor decisivo en toda la aviación hoy en día. Por lo que antes de despegar, consultamos las condiciones climáticas que determinarán si usaremos los sistemas de protección contra hielo. Y si estamos volando en condiciones de hielo, nuestros aviones están certificados para esto. Pero cuando es posible, lo evitamos. El hielo se acumula en las alas del avión de dos formas, en la tierra y durante el vuelo. Hielo durante el vuelo ocurre cuando un avión atraviesa una nube llena de gotas de agua muy helada que se congelan al hacer contacto con el avión. Para que el hielo se forme sobre el ala se necesitan gotas de agua muy heladas. Al acumular hielo, esto no se rige por la forma del ala, está más bien por todos lados y se producen grados de inestabilidad aerodinámica. Es un asunto de peso. Esto inhabilita el ascenso. La amenaza que representa el hielo para los aviones ha llevado a que la industria de aviación desarrolle sofisticados equipos de descongelación para protegerlos. Estos convierten el hielo en pequeñas partículas que se dispersan en la atmósfera, pero al despegarse del avión hacen contacto con el flujo de aire y se transforman en partículas aún más pequeñas, muy pequeñas. Pero si el hielo no vino desde afuera de un avión, ¿podría haber venido desde adentro? ¿Podría ser que el mito urbano de la bomba congelada del baño del avión sea verdad? El sistema de avión es igual que el sistema en casas rodantes. Es completamente contenedor. Este es el panel de acceso para el servicio del baño y se abastece estando en tierra. Durante el vuelo no es accesible y cualquier filtración en este sector sería minúscula y jamás se acumularía ni se convertiría en hielo para después caer desde el avión. Si no es granizo y no procede desde un avión, el origen de las bombas de hielo podría estar más alto aún. ¿Se podrían originar en el espacio? Los cometas están compuestos por roca, polvo, gases congelados y hielo. El hielo se evapora y forma una estela reflectante al acercarse al Sol. Los cometas tienen una fuerza destructiva que es muy potente. En 1994, el cometa P-Shoemaker-Levy 9 se estrelló contra Júpiter, liberando una energía equivalente a 6 millones de megatones de TNT. Afortunadamente, la Tierra cuenta con un sistema natural de defensa: nuestra atmósfera. Lo que nosotros anticipamos que ocurre cuando los cometas impactan la atmósfera de la Tierra es que se calientan rápidamente y que el 99.99% de ellos se evaporarían. Entonces, ¿sería posible que la bola de hielo que destruyó la cocina de Daniel Hagan proviniera de lo que quedó de un cometa? Para que algún objeto logre mantenerse del tamaño de una pelota de baloncesto al llegar al suelo, tendría que haber sido 1 millón de veces más grande. Esto si hablamos de hielo puro, porque básicamente al penetrar la atmósfera, el calor convierte el 99.99% de todo el hielo que lo compone en vapor durante todo el proceso. Pero en un mundo que siempre está mirando hacia arriba, ¿podría un cometa de 257 kilómetros de largo, atravesando el espacio hacia nosotros, pasar desapercibido? El meteorólogo David Jones cree que estamos hablando de un nuevo fenómeno climatológico que nos pone a todos en peligro. Un megacriometeoro. Mega significa grande.
Crío significa hielo y meteoro significa con origen atmosférico. Entonces, ¿qué son estos megacriometeoros? La teoría es que estos grandes trozos de hielo se forman en la parte alta de la capa superior de la atmósfera, más arriba que el nivel donde ocurren los eventos climáticos. Jones y otros científicos creen que el proceso de formación de estos cristales de hielo ocurre dentro de la región fronteriza entre la húmeda capa superior de la troposfera y la fría capa inferior de la estratosfera. El corte de viento que se produce cuando se mezcla aire frío y caliente crea una fuerte turbulencia que facilita el desplazamiento de las bombas de hielo mientras éstas crecen. Y el crecimiento de estos cristales de hielo es apoyado por la turbulencia. Y la turbulencia en este aire muy húmedo ayuda a que los cristales crezcan más o menos al igual que los granizos, hasta que aumentan en peso tanto que los fuertes vientos ya no pueden sujetarlos y desde ahí caen. Al parecer, hay un claro aumento de estos eventos en los últimos 10 años. Según muchos científicos, este aumento de megacriometeoros se debe a los efectos del calentamiento global que han causado que aumente el nivel de humedad que llega a la siempre fría estratosfera. No hay manera de saber si vamos a observar más de estos sucesos en el futuro. De alguna manera, las bombas de hielo aún son un misterio. Más allá de si lo aclaramos o no, estas seguirán siendo una amenaza para todos en la Tierra. Cada 24 horas, nuestro planeta es bombardeado por 100 toneladas de desechos espaciales. Vancouver, Columbia Británica, famosa por ser la sede de las Olimpiadas de Invierno 2010, pero más famosa por una serie de descubrimientos oscuros y misteriosos. 20 de agosto 2007, la isla Jedediah cerca de Vancouver. Una joven camina por la playa y descubre algo terrible. El 12 de noviembre del 2008, una pareja en Richmond, Columbia Británica, saca a pasear a su perro a solo metros de su casa y descubren algo igual de terrible. Yo vi una zapatilla deportiva sobre una roca. Sentí una sensación extraña. Me hizo reaccionar y tuve que hacer algo. No era visual, era solo una sensación que tuve. Cuando miraron dentro de la zapatilla, su curiosidad se convirtió en horror. Me di cuenta que había algo adentro. Entonces quería descubrir lo que era. La zapatilla estaba en buen estado. La di vuelta y vi una media deportiva que se veía bastante usada. Y adentro había huesos parecidos a los nudillos. Lo que había en la zapatilla no era carne de animal, sino un pie humano. 2 playas de Vancouver, 2 pies no relacionados. Fue un descubrimiento asombroso, pero según la policía, no tan extraño. Hay muchos canales que rodean el área de Mitchell, Vancouver. Así que no es tan extraño que lleguen diferentes partes de cuerpos humanos a las playas. Y por lo general, no hace noticia. Pero estos 2 pies eran solo un comienzo. Y con más zapatillas apareciendo en las playas, la noticia de este misterio macabro se expandió rápidamente por la región. Después del 5º, 6º, 7º pie, ya es algo bastante raro. Demasiado extraño. Y, claro, muchas teorías han aparecido aquí. De nosotros para el público, a través de nuestro sitio web, etc. Y hay un cierto nivel de curiosidad con lo que está sucediendo. En un poco más de 2 años, un total de 7 pies han llegado a las playas cerca de Vancouver. 5 pies derechos y 2 izquierdos, todos con zapatillas. Los medios hablan del caso de los pies extraviados. Mientras tanto, la policía, junto a la criminóloga Dra. Gail Anderson, trabajan para descubrir a quiénes pertenecen las partes de cuerpos en descomposición. Tenemos el ADN de todos los pies que se han encontrado. El problema es que no tenemos con qué compararlo. El ADN solo no te va a decir mucho. Es solo un código de barra. Necesitamos algo más para compararlo. Así que faltando la ficha de una persona extraviada, no se puede identificar a esa persona. Lo que hemos podido identificar lo hicimos gracias a que familiares aparecieron y ofrecieron su ADN. Hablo de personas que tienen a alguien extraviado o a alguien que les preocupa porque hace mucho que no lo ven.
Al reportar esto a la policía o al servicio de defunciones, el ADN es archivado confidencialmente, pero lo tenemos. Sin los cuerpos, la identificación de las víctimas es casi imposible, pero el análisis del ADN sí aporta información. Nuestra identificación determinó que el tercer pie con el quinto pie eran un par, y el cuarto pie con el sexto pie también eran un par. Sin embargo, aún no sabemos a quiénes pertenecen estos pies. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de estos pies y de quiénes son? Todos en Vancouver tenían una teoría, pero de forma alarmante, los rumores más macabros parecían ser los más lógicos. Muchas personas han expresado la teoría de que este sería otro asesino en serie. En 1997, Robert Picton fue condenado por el asesinato de 6 mujeres de Vancouver y fue acusado de haber matado a 20 más. Si los pies hubiesen sido cortados por un asesino en serie, la evidencia de esto estaría a la vista para los expertos forenses, como lo es Jeff Dowland. Con respecto al desprendimiento de las partes de un cuerpo, ya sea de forma natural o mecánica, los expertos que hacen análisis de huellas de herramientas han examinado los huesos para ver qué tipo de mecanismo realmente separó ese hueso del resto del cuerpo. Pero el equipo llegó a una respuesta asombrosa. No hay evidencia que indique la presencia de una separación forzada de estos huesos. Se han desprendido en el punto natural de separación. Al descomponerse los tejidos conectores del pie, se desprendieron de la pierna inferior en el hueso del tobillo o en el hueso del talón. Si los pies no fueron desprendidos intencionalmente, entonces, ¿qué sucedió? La doctora Anderson cree que tiene una respuesta basada en sus estudios de la descomposición de tejidos al ser sumergidos. Esto es Venus. Es la red Victoria debajo del mar para observar cómo un cuerpo se descompone cuando animales se alimentan de él. Cuando traes un cuerpo a la orilla del mar, uno quiere ver marcas. Uno quiere ver marcas sobre el cuerpo y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Es sospechoso? ¿Hay maldad? O más bien, ¿será algo natural causado por los animales del sector? ¿O las rocas o algo por el estilo? Necesitamos aclarar los hechos lo mejor posible para los familiares. Y si es un homicidio, entonces hacer justicia. ¿Por qué aparecían pies en las playas de Vancouver? ¿Por qué no manos o tal vez una cabeza? En poco más de 2 años, 7 pies desprendidos llegaron a las playas en los alrededores de Vancouver. Tal vez haya una respuesta en el tipo de calzado. Los pies que aparecieron en la playa estaban dentro de zapatillas. Considera una zapatilla. Uno la lanza al agua y esta flota. Entonces es algo que flota. Y creo que esa es la razón por la cual encontramos pies y no restos de otras partes del cuerpo. La policía sabe que los pies no fueron cortados y que las zapatillas los transportaron hacia las playas, pero su origen sigue siendo un misterio. Algunos creen que los pies son un macabro recuerdo del tsunami asiático del 2004. Una teoría que se sustenta por el hecho de que una de las zapatillas solo se vendía en la India en el 2003. Recibíamos llamados, emails, cartas de todo el mundo, de gente que buscaba familiares extraviados en el tsunami. Pero según el oceanógrafo Eddie Carmack, la teoría del tsunami es poco probable. Algo que hay que entender sobre el océano es que es la carretera de un sistema que nosotros llamamos corrientes marinas rotativas. El agua da vueltas y vueltas en las órbitas de estas corrientes. Las partículas que viajan por estas órbitas pueden venir desde muy lejos en el mar. Creo que es bastante improbable que estos pies hayan llegado desde el océano Índico. Los flujos de los océanos no se compatibilizan tan bien, no hay un camino directo. Y si algo vino desde allá, demoraría más de una década en llegar a estas costas para ser encontrado en estas aguas. Pero los pies aparecieron solo 3 años después del tsunami. Había que buscar otra explicación. Se consideró el choque de un avión en las costas de Columbia Británica. Pero el ADN de los pies no concuerda con el de las víctimas de ese accidente. Sin embargo, Carmack tiene una nueva teoría que indica que el origen de los pies es mucho más cercano. Y él tiene una ingeniosa manera de comprobarlo. Lo que tengo en mis manos es una vieja zapatilla deportiva. Adentro tiene un sistema de rastreo satelital GPS y una vez cada hora llamará al satélite y nos informará sobre su ubicación. Y esto lo vamos a registrar en un mapa y veremos exactamente dónde está el flujo, el patrón de flujo. Esto es para complementar la tarjeta de flujo, porque ahí solo sabes dónde partió y dónde se encontró. Entonces esto nos da mucha más información, y al juntar las dos tenemos un cuadro mucho más amplio y lleva un lastre.
Así que al lanzar esto al agua, será bastante similar al patrón de flujo de una zapatilla. Al lanzar estas zapatillas en varios puntos alrededor de Vancouver para luego realizar el seguimiento vía GPS, Carmack asegura que sabrá cuáles son los flujos de aguas que transportaron los pies hacia las playas. Detrás mío está el puente Alex Fraser. El río Fraser fluye desde mi izquierda hacia mi derecha hacia el mar. 3 de las zapatillas fueron encontradas en la boca del río en las islas que están más abajo. Vancouver. Entonces, la dirección del viaje es claramente consistente con el curso del río. Parece ser que el río, y no el océano, es el origen más probable de las zapatillas, pero los investigadores aún no tienen nombres y están cada día más ansiosos. Hemos publicado las fotos de las zapatillas esperando que alguien las reconozca como las de sus seres queridos. Esta táctica de identificación es el último recurso, pero aparentemente da resultado. El primer pie fue localizado en la isla Jedediah el 20 de agosto del 2007. Después se supo que le pertenecía a una persona desaparecida, un hombre que era de aquí, de la zona continental. Él se encontraba en un estado emocional vulnerable y nunca hemos entregado su nombre o las circunstancias de su muerte a petición de sus familiares. De repente, desde un mar de dudas, emerge una teoría. La extraña aparición de cuerpos desarticulados sin rasgos visibles de un homicidio, todos encontrados en sistemas de agua cerca de puentes. Podrían ser suicidas. Podrían haber sido personas que saltaran desde el puente. Tenemos varias personas que se presumen muertas porque en la base de datos se dice que el vehículo fue encontrado estacionado en el puente. Y ellas nunca fueron vistas de nuevo. Ahora estamos analizando estos casos. Y aunque las teorías de suicidio son probables, son solo teorías. Todas las investigaciones siguen abiertas. No hemos cerrado el caso. Nunca pensamos que tendríamos 7 pies. Solo el tiempo dirá si aparece el 8º.